Mi nombre es Carmen, y lo que me sucedió cambió mi vida para siempre. Trabajaba como enfermera en el Hospital Psiquiátrico San Rafael, en las afueras de Puebla, y esa fue mi primera vez sola en el turno nocturno. Eran las 11:40 cuando comencé las rondas. El tercer piso estaba silencioso, todos los pacientes dormían, pero cuando pasé por el pasillo principal, sentí un olor extraño, formol mezclado con algo metálico, como sangre. En la habitación 18, Esteban estaba sentado en la cama, mirando fijamente la pared. «Esteban, deberías estar durmiendo». No respondió, pero señaló la pared. Había marcas allí, símbolos grabados que parecían antiguos, pero estaban sangrando. Gotas rojas corrían por los trazos en la pintura blanca. «Hicieron cosas terribles aquí», susurró Esteban, sin apartar la vista de la pared. «Los muertos no pueden descansar». Toqué la pared. Estaba fría y húmeda. Cuando miré mi mano, estaba manchada de sangre fresca. ¿Quién hizo esto, Esteban? Los doctores antiguos. En los años 2008, cortaban, quemaban, experimentaban. Sus ojos finalmente se volvieron hacia mí, completamente negros. ¿Puedes oírlos gritar? En ese momento, escuché. Gritos apagados venían de las paredes, como si personas estuvieran atrapadas dentro del concreto. El sonido era débil, pero inconfundible. Salí corriendo de la habitación y regresé al puesto de enfermería. Mis manos temblaban mientras intentaba anotar lo ocurrido. Pero cuando miré el papel, las palabras se transformaron en símbolos idénticos a los de la pared. A las 12:15, decidí revisar el sótano para calmarme, pero cuando bajé las escaleras, encontré una puerta que nunca había visto antes. Estaba entreabierta y desde dentro emanaba una luz azulada extraña. Era una sala pequeña con camillas antiguas cubiertas de sangre seca. En las paredes, cientos de símbolos grabados, algunos con sangre, otros con lo que parecía ser uñas humanas. En el suelo, instrumentos quirúrgicos oxidados esparcidos. Una carpeta amarillenta estaba sobre una mesa. Leí rápidamente. Proyecto Regeneración. Experimentos en comunicación con planos superiores a través del dolor. 2008 a 2010. Las fotos me hicieron vomitar. Pacientes torturados, mutilados, usados como cobayas en rituales disfrazados de medicina. Cuando levanté la vista, una figura translúcida estaba frente a mí, una mujer con uniforme de enfermera, con el rostro mutilado y agujeros en lugar de ojos. «Vete de aquí», susurró. «Ellos todavía sienten dolor y ahora te sienten a ti también». Las luces se apagaron. En la oscuridad, oí pasos acercándose por los pasillos del sótano. Muchos pasos, como si decenas de personas caminaran hacia mí. Corrí por las escaleras como nunca en mi vida. Los pasos en el sótano se aceleraron, como si decenas de personas me persiguieran. Pero cuando miré atrás, no había nadie. Solo la oscuridad y ese olor nauseabundo de formol y carne en descomposición. Llegué al tercer piso sin aliento. Las luces parpadeaban de forma irregular, creando sombras que se movían por las paredes. Fue entonces cuando noté que todas las habitaciones tenían las puertas abiertas. Todas. Comencé a cerrarlas una por una, pero cuando llegué a la habitación 23, encontré a la paciente Elena sentada en la cama, llorando. «Elena, ¿por qué estás despierta?». Ella levantó el rostro. Sus lágrimas eran rojas, como sangre. «Ellos me mostraron, enfermera. Me mostraron lo que nos hicieron aquí». Su voz estaba ronca, desesperada. «Yo estaba aquí en 2009. Lo recuerdo ahora. Elena, tú solo tienes 40 años. Serías una niña en esa época». «No, tenía 25. Borraron mi memoria. Cambiaron mis documentos». Ella me agarró la mano con fuerza. «Carmen, yo morí aquí. Todos morimos aquí». Intenté soltarme, pero su mano estaba helada como hielo. El doctor Herrera me cortó 17 veces mientras yo estaba consciente. Decía que el dolor abriría portales, que podría hablar con los muertos. Elena sonrió, pero no había alegría en su rostro. Tenía razón. Hablo con ellos todo el tiempo ahora. En ese momento, las luces se apagaron completamente. En la oscuridad, oí la voz de Elena cambiar, volviéndose grave y múltiple, como si varias personas hablaran al mismo tiempo.
Somos 16, Carmen. 16 que murieron en la sala del sótano. Y ahora, tú nos viste. Ahora formas parte de nuestro dolor. Logré soltarme y tropecé hasta el pasillo. Cuando las luces volvieron, Elena había desaparecido. La cama estaba vacía, pero había sangre fresca en las sábanas. Corrí al puesto de enfermería y llamé a seguridad. Nadie contestó. Intenté llamar fuera del hospital. La línea estaba muda. A las 2 de la mañana, comencé a oír música proveniente de los altavoces del hospital. Era una música clásica distorsionada, sonando al revés, y entre las notas, susurros en español. Carmen, baja al sótano, únete a nosotros. Bajé al sótano, únete a nosotros. Las palabras resonaban por los pasillos vacíos. Todos los pacientes habían desaparecido de sus habitaciones, pero yo podía escuchar sus voces viniendo de las paredes, del techo, del suelo, todos susurrando mi nombre en coro. Fue cuando vi las huellas en el suelo, huellas de sangre que llevaban directamente a la escalera del sótano. Y al final del pasillo, la enfermera fantasma me estaba esperando. Esta vez, no estaba sola. Había decenas de figuras translúcidas a su alrededor, hombres y mujeres con ropa hospitalaria, todos con heridas horribles, todos mirándome con agujeros en lugar de ojos. Ven, Carmen. La enfermera extendió su mano mutilada. Es hora de conocer al doctor Herrera. Detrás de ella, una sombra aún mayor se acercaba. Una figura alta de bata blanca, manchada de sangre, cargando instrumentos quirúrgicos que brillaban bajo la luz parpadeante. No tenía a dónde correr. Retrocedí lentamente por el pasillo, pero las figuras espectrales me seguían. La sombra del doctor Herrera se hacía cada vez más nítida. Un hombre alto y delgado, con gafas rotas y una sonrisa perturbadora. Sus instrumentos quirúrgicos hacían un ruido metálico al caminar. Carmen. Su voz era como vidrio triturándose. Finalmente alguien vino a visitarnos. Hace tanto tiempo que no practico mi medicina. Y corrí de regreso al tercer piso, pero cuando llegué allí, el hospital había cambiado por completo. Los pasillos eran más largos, las paredes estaban cubiertas de símbolos sangrientos, y de cada habitación provenían gritos apagados. Entré en la primera habitación. Esteban estaba acostado en la cama, pero ahora podía ver que la mitad de su cráneo había sido removida. Aún estaba vivo, mirándome con ojos desesperados. Él me hizo esto. Dijo que quería ver mis pensamientos. Arrancó pedazos de mi cerebro mientras yo estaba consciente. En la habitación de al lado, una mujer joven estaba amarrada a una camilla, con electrodos clavados en todo el cuerpo. Le habían quitado los ojos, pero aún intentaba hablar. No dejes que te atrape. Él sigue operando. Nunca se detuvo. Todas las habitaciones eran iguales. Pacientes mutilados, aún conscientes después de años, atrapados en una especie de limbo entre la vida y la muerte. Mis experimentos fueron un éxito. La voz del doctor Herrera resonó por el pasillo. Logré mantener sus almas atrapadas aquí, sintiendo dolor eterno. Es un avance científico fantástico. Intenté correr hacia la escalera, pero había desaparecido. Ahora solo había un pasillo infinito lleno de habitaciones. Y en cada puerta, una placa con un nombre y una fecha. Experimento 1, Ricardo, 15-03-2008. Experimento 2, María, 22-03-2008. Las placas continuaban hasta Experimento 16, Elena, 18-12-2009. Y al final del pasillo, una última puerta con una placa en blanco, esperándome. Tú serás el Experimento 17, Carmen. Doctor Herrera apareció a mi lado, con una jeringa gigante en la mano. Quiero probar si puedo mantener a alguien consciente durante una lobotomía completa. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Sus dedos óseos me agarraron del brazo y sentí la aguja perforar mi piel. Cuando abrí los ojos, estaba tirada en el suelo del puesto de enfermería. Mi brazo dolía donde él me había inyectado algo, pero estaba de vuelta en el hospital normal. Las luces funcionaban, los pasillos tenían tamaño normal. Miré el reloj, 3:15 de la mañana. Pero cuando me giré para salir, el doctor Herrera estaba parado en la puerta, sonriendo y sosteniendo un bisturí oxidado. Experimento 17 iniciado, susurró. No hay escapatoria esta vez.
Salí corriendo por el pasillo, pero el doctor Herrera no me persiguió físicamente. Simplemente aparecía en cada lugar al que intentaba ir. En la escalera, en el ascensor, en la salida de emergencia. Siempre con esa sonrisa terrible y el bisturí en la mano. No puedes escapar. Este lugar está impregnado con 15 años de dolor. Somos parte de las paredes ahora. Logré llegar a la ventana del primer piso y la rompí con una silla. Salté al jardín trasero, cortándome los brazos con los vidrios. Vi una capilla antigua del hospital, a solo 50 metros de distancia. Corrí descalza por el césped mojado. Detrás de mí, el hospital entero se iluminó de una vez, y pude ver decenas de figuras espectrales en las ventanas. Todos los pacientes muertos observándome. La puerta de la capilla estaba cerrada, pero la madera estaba podrida. Logré romperla con el hombro. Entré y me atranqué por dentro. El interior estaba cubierto de polvo, pero había algo diferente allí. Una sensación de paz que contrastaba con el horror del hospital. En los bancos de madera pude ver marcas de personas que se habían arrodillado allí, surcos profundos en el suelo, como si mucha gente hubiera rezado desesperadamente. Pasé las siguientes 3 horas rezando en la capilla. Afuera, podía oír los gritos de los pacientes muertos y los pasos del doctor Herrera rondando la construcción. A veces, lo oía golpear la puerta, pero nunca lograba entrar. Cuando los primeros rayos de sol aparecieron, el silencio volvió. Salí de la capilla despacio. El hospital estaba normal nuevamente. Solo un edificio viejo y abandonado bajo la luz de la mañana. Mi coche estaba donde lo había dejado, y logré conducir hasta mi casa. Nunca volví al Hospital San Rafael. Han pasado 3 años, y oficialmente tuve un colapso nervioso aquella noche. Los médicos dijeron que fue estrés del primer turno nocturno. Nadie creyó mi versión de los hechos. Pero a veces, cuando paso por la región de Puebla, escucho en la radio noticias sobre el hospital abandonado. Dicen que guardias nocturnos reportan luces extrañas y gritos provenientes del edificio vacío. Algunos entraron a investigar y salieron corriendo, hablando de experimentos que nunca pararon. La última noticia que escuché fue hace 2 meses. Encontraron a una nueva enfermera muerta en el 3er piso. Suicidio, dijeron. Pero yo sé la verdad. El doctor Herrera consiguió su experimento 17 y ahora está buscando el número 18. Todavía sueño con esos pasillos todas las noches. Buenas noches. Mi nombre es Diego, y lo que voy a contar ocurrió hace 3 años, en una carretera que atraviesa el estado de Sonora, en México. Hasta hoy, cuando escucho el viento golpear las ventanas por la noche, mi cuerpo se hiela y recuerdo aquella maldita gasolinera. Tenía 22 años en esa época y necesitaba desesperadamente un trabajo. Mi madre estaba enferma, las cuentas se acumulaban y cuando me ofrecieron el turno de madrugada en una estación, acepté de inmediato, aun sabiendo que era un lugar olvidado por Dios. Lo primero que me llamó la atención fue el silencio. Imaginen una carretera federal que debería tener un movimiento constante de camiones rumbo a Hermosillo, pero allí nada. El puesto estaba en una curva rodeada de matorrales de mezquite y cactus gigantes, una oscuridad que parecía tragarse hasta la luz de los postes. El dueño, don Ramírez, un hombre de unos 60 años con ojos siempre inquietos, me dijo solo lo esencial. Diego, mijo, es simple. Te quedas de 11 de la noche a 7 de la mañana. Atiendes a quien aparezca, cobras, anotas todo en el libro. Y una cosa, me agarró del brazo con fuerza. Si aparece algo extraño, muy extraño, cierras todo y sales corriendo. ¿Entendido? Reí nervioso. Extraño cómo, señor Ramírez. Él soltó mi brazo y desvió la mirada. Lo sabrás cuando lo veas. Y cuando lo veas, corre. La primera semana fue rara, pero nada grave. Algunos camioneros paraban de madrugada, siempre apurados, siempre mirando por encima del hombro como si esperaran algo. Pagaban rápido y se iban sin hablar. Pero fue en la segunda semana cuando empecé a notar cosas diferentes. Era un martes, 2:30 de la mañana. Estaba organizando los estantes cuando escuché el ruido de neumáticos en la grava. Miré por la ventana y vi un Tsuru blanco detenido en la bomba número 2. Motor encendido, faros prendidos. ¡Buenas noches!,
grité, saliendo de la tienda. ¿Cuánto va a querer? Un hombre salió del coche. Usaba gafas oscuras, aunque era madrugada, y una camisa blanca. No respondió, solo señaló el tanque e hizo un gesto con la mano. ¿Lleno? Pregunté. Asintió en silencio. Llené el tanque. 42 litros. Durante todo el tiempo, él permaneció al lado del coche, inmóvil como una estatua, mirando fijamente hacia la carretera oscura. Son 300 pesos, señor. Me entregó un billete de 500. Fui a buscar el cambio, pero cuando regresé, ya estaba dentro del coche. Toqué la ventanilla. Su cambio, señor. Bajó la ventana apenas un poco. Lancé el dinero dentro y vi algo que me heló. Los vidrios traseros estaban empañados por dentro, como si alguien hubiera respirado mucho tiempo allí. Y había manchas oscuras en el asiento trasero. El coche salió en silencio, sin acelerar bruscamente, solo deslizándose por la carretera hasta desaparecer en la curva. Me quedé allí parado, con una sensación extraña en el estómago. Algo estaba mal con ese hombre. La forma en que se movía, cómo miraba, era como si estuviera en trance. 2 noches después, el mismo coche regresó. Misma hora, misma bomba. Pero esta vez, cuando fui a llenar, noté que las manchas oscuras en el asiento trasero eran más grandes. Y el olor, un olor metálico, venía desde dentro del coche. El hombre de las gafas oscuras me entregó el mismo billete de 500. Cuando fui a darle el cambio, hizo un gesto para que me quedara con todo. Gracias, murmuré. Asintió y partió nuevamente en silencio. Comencé a preguntarme qué había en esas manchas. Y por qué un hombre usaba gafas oscuras a las 3 de la mañana. Pero lo que más me perturbaba era su silencio. En 2 semanas trabajando allí, no había dicho una sola palabra. El viernes de esa misma semana, algo aún más extraño ocurrió. Casi a las 4 de la mañana, un camionero se detuvo a cargar. Un hombre enorme, barrigón, claramente había bebido. «Oye, chamaco», dijo señalando la carretera, ¿viste ese Tsuru blanco que pasó hace un rato? Sí, señor. Cliente regular. El camionero me miró con una expresión extraña. ¿Cliente regular? Muchacho, lo vengo siguiendo desde hace 15 kilómetros. No tiene luces traseras encendidas. Y te juro por la Virgen de Guadalupe, no hay nadie conduciendo. Un frío recorrió mi espalda. ¿Cómo que nadie? Lo que te dije. Asiento del conductor vacío, coche andando solo. Se persignó. Esta carretera está maldita, mijo. Me llamo Esteban. Trabajo estas rutas hace 15 años. Y te digo una cosa. Cosas malas pasan en esta carretera. Muy malas. ¿Qué tipo de cosas? Esteban se acercó bajando la voz. Gente que desaparece. Coches que encuentran sin sus dueños. Y siempre, siempre, hay sangre de por medio. Pagó por el combustible y se fue, dejándome solo con esas palabras resonando en mi cabeza. El resto de la noche me quedé pensando en lo que Esteban había dicho. ¿Será que el hombre de las gafas oscuras realmente existía? ¿O estaba viendo cosas? Cuando salió el sol y mi turno terminó, solo una cosa estaba clara. Necesitaba descubrir la verdad sobre ese Tsuru blanco y sobre las manchas en el asiento trasero. Pasé el fin de semana pensando en las palabras de Esteban. El lunes, cuando volví al trabajo, estaba decidido a descubrir la verdad sobre el Tsuru blanco y su misterioso conductor. Don Ramírez apareció en la estación a la hora del cambio de turno. «Diego, mijo, contraté a un ayudante para ti. Este lugar es muy aislado para trabajar solo». Era un muchacho de mi edad, cabello rizado, gafas, sonrisa fácil. «Soy Javier», dijo, extendiendo la mano. «El señor Ramírez me contó que andas viendo cosas extrañas por aquí». Le conté a Javier sobre el hombre de las gafas oscuras, sobre las manchas en el asiento, sobre lo que Esteban había dicho. Javier escuchó todo con atención. «Mira, hermano, puede que el tipo sea traficante. Estas carreteras desiertas son perfectas para transportar drogas. Las manchas pueden ser cualquier cosa. Y sobreconducir sin luces traseras. Bueno, los criminales hacen eso para no llamar la atención». Tenía sentido. Me sentí idiota por haber pensado en cosas sobrenaturales. Esa noche, Javier se quedó conmigo hasta tarde para hacerme compañía. A las 2 de la mañana, el Tsuru blanco apareció nuevamente. Misma bomba, misma hora.
Es ese, susurré a Javier. Observamos desde la ventana de la tienda. El hombre de las gafas oscuras salió del coche y nos saludó con la mano. Parecía normal, muy normal. Voy yo, dijo Javier. Quiero ver esas manchas misteriosas. Javier fue a atender el coche. Conversó normalmente con el hombre, que incluso sonrió algunas veces. Cuando terminó, vino corriendo hacia la tienda. Diego, estás loco. El tipo es normalísimo. Se llama Roberto. Es vendedor de seguros de Hermosillo. Y no hay ninguna mancha en el asiento. Está limpísimo. Salí corriendo para mirar, pero el coche ya se estaba yendo. Javier negó con la cabeza. Hermano, necesitas descansar más. Trabajar solo de madrugada te está afectando. Me sentí confundido. Estaba seguro de las manchas, del olor metálico, del silencio extraño del hombre. Pero Javier había hablado con él normalmente. La noche siguiente, el coche volvió. Esta vez fui yo quien atendió. El hombre se quitó las gafas oscuras y conversó conmigo. Buenas noches, joven. Lleno, por favor. Parecía cansado, normal. Un vendedor que regresaba tarde del trabajo. Miré el asiento trasero. Estaba limpio. Ninguna mancha. Ningún olor extraño. Disculpe la pregunta, señor Roberto, pero ¿usted siempre pasa por aquí? Sí, mijo. Trabajo hasta tarde en Hermosillo y vuelvo a Magdalena. Esta es la ruta más rápida. Sonrió. ¿Por qué preguntas? Nada, solo curiosidad. Pagó, agradeció y se fue. Un hombre completamente normal. Pasé 2 semanas sin ver nada extraño. Javier y yo nos turnábamos y las noches pasaron tranquilas. Comencé a pensar que realmente había imaginado todo, pero entonces Javier empezó a faltar. La primera noche que no apareció, llamé a su casa. Su madre, doña Carmen, dijo que había salido a trabajar normalmente. Debe haberse detenido en algún lugar del camino, mijo. Ya sabes cómo son los jóvenes. La segunda noche, lo mismo. La tercera noche, doña Carmen me llamó desesperada. Diego, Javier no ha vuelto a casa hace 3 días. ¿Lo viste en la estación? No, señora. No apareció a trabajar. Fuimos juntos a la policía. El oficial anotó todo en un papel, pero parecía más interesado en el café que estaba tomando. Mire, señora, los jóvenes de esa edad a veces se van a Tijuana, a Ciudad de México, buscando aventura. Aparecerán en unos días. Pero doña Carmen insistió. Hicieron una búsqueda. El oficial volvió conmigo a la estación para investigar. ¿Cree que pudo haber pasado algo aquí? No sé, cabo. Javier debía haber llegado aquí el miércoles, pero nunca apareció. Mendoza examinó todo. La tienda, los baños, el área de las bombas. No encontró nada sospechoso. Probablemente tuvo algún problema personal y decidió desaparecer. Pasa más de lo que imaginas. Pero yo sabía que Javier no era el tipo de persona que desaparecía así. Amaba a su familia, tenía planes. Estaba saliendo con una chica del centro. Esa noche, por primera vez en semanas, me quedé solo en la estación nuevamente. Y fue entonces cuando las cosas realmente extrañas comenzaron a suceder. 00:15. Escuché neumáticos en la grava. Era un Jetta gris que nunca había visto antes. Se detuvo en la bomba 1, motor encendido. Salí de la tienda. Buenas noches. ¿Cuánto va a querer? Nadie respondió. Me acerqué al coche. Estaba vacío, completamente vacío. Ni conductor, ni pasajeros. ¿Hola?, grité, mirando alrededor. ¿Hay alguien ahí? Silencio total. Solo el ronquido del motor y el viento en la maleza. De repente, la tapa del tanque se abrió sola. Hizo un ruido seco, como si alguien invisible la hubiera destrabado. Mis manos temblaban mientras sostenía la manguera. Llené el coche, mirando constantemente a mi alrededor, esperando que alguien apareciera. Nadie apareció. Cuando el tanque se llenó, la bomba se detuvo automáticamente. Colgué la manguera y caminé despacio hasta la ventanilla del conductor. Estaba abierta. En el asiento del pasajero había una billetera. La tomé con cuidado y la abrí. Era de Javier. Identificación, tarjeta bancaria, hasta una foto de su novia. Todo estaba allí. Mi respiración se aceleró. Miré el asiento trasero. Había manchas oscuras en la tapicería, manchas que parecían sangre. Entonces noté movimiento dentro del coche. Una sombra en el asiento trasero. ¿Hola?
Llamé, acercándome a la ventanilla trasera. De repente, la puerta se abrió y alguien salió. Era un hombre alto, delgado, vestido con ropas oscuras, y en sus manos había sangre. «Gracias por llenar, joven», dijo sonriendo, una sonrisa que me heló hasta los huesos. Corrí hacia la tienda y atranqué la puerta. Tomé el teléfono para llamar a la policía, pero la línea estaba muda. Miré por la ventana y vi al hombre caminando calmamente alrededor de la estación, como si estuviera inspeccionando el lugar. El Jetta encendió y salió lentamente de la estación, pero la billetera de Javier seguía en el mostrador donde la había dejado. Y ahora yo sabía que mi amigo estaba en un peligro mortal. En cuanto el Jetta desapareció en la oscuridad, llamé a la policía. Esta vez la línea funcionó. «Necesito reportar un secuestro, o algo peor». «Tranquilo, muchacho. ¿Qué pasó?» Conté sobre el coche vacío, sobre encontrar las cosas de Javier, sobre el hombre con sangre en las manos. La policía llegó en 20 minutos con 2 patrullas. «Vamos a seguir la dirección que tomó el coche», dijeron. «Vienes con nosotros para identificar el vehículo». Seguimos por la carretera Federal 15. Después de 10 kilómetros, el policía detuvo el coche. «Allí», dijo otro, señalando un sendero de tierra que entraba en la maleza. Bajamos y seguimos la vereda a pie, linternas en mano. Después de 5 minutos de caminata, encontramos el Jetta gris abandonado. La puerta del conductor estaba abierta, llaves en el contacto, pero lo que vimos en el maletero hizo que todos vomitáramos. Era Javier, o lo que quedaba de él. Había sido torturado, mutilado, y no estaba solo. Había otros cuerpos, en diferentes estados de descomposición. «Santísima Virgen», susurró un policía. «¿Cuántos son?» Contamos 7 cuerpos, 7 personas que habían desaparecido en esa carretera en los últimos meses. «Es un asesino serial», dijo el otro policía. «Usa los coches de las víctimas para atraer nuevas presas». Mendoza llamó refuerzos. Pronto, la maleza estaba llena de policías, peritos, ambulancias. Encontraron una cabaña improvisada a 100 metros del coche. Dentro había herramientas de tortura, fotografías de las víctimas y algo que me revolvió el estómago: frascos llenos de dientes humanos. «Se los arrancaba», explicó un perito, «probablemente cuando aún estaban vivos». Roberto, el falso vendedor de seguros, nunca existió. Siempre era el asesino, cambiando de apariencia, usando diferentes coches de las víctimas para confundir a los testigos. Por eso Javier había tenido una conversación normal con él. El hombre sabía cómo parecer inofensivo cuando le convenía. La investigación reveló que usaba la estación como punto de caza. Estudiaba a los empleados, aprendía sus horarios, esperaba el momento justo. Javier fue atrapado en la carretera, de camino al trabajo. El monstruo lo siguió, lo obligó a detenerse y nunca encontraron al asesino. La cabaña llevaba días abandonada cuando llegamos. Él había notado que yo había descubierto las cosas de Javier y huyó. La estación fue cerrada una semana después. Nadie quería trabajar en un lugar donde un asesino serial cazaba a sus víctimas. Me mudé a Guadalajara al mes siguiente. No podía seguir en Sonora, no podía conducir de noche. Cada vez que veía un coche solo en la carretera, todo mi cuerpo temblaba. Eso fue hace 3 años. El asesino nunca fue capturado. La policía cree que se mudó a otro estado, quizá a otro país. Pero a veces, en las noticias, escucho sobre desapariciones misteriosas en carreteras solitarias de México, cuerpos encontrados mutilados, víctimas sin dientes. Y yo sé que él sigue ahí afuera, cazando. Si alguna vez conducen solos de madrugada y un coche extraño empieza a seguirlos, no se detengan. No importa lo que pase, no se detengan. Vayan directo a la estación de policía más cercana o a un lugar concurrido, porque algunos monstruos no son fantasmas. Algunos monstruos son muy reales, y esos son los peores de todos. Mi nombre es María, y lo que voy a contarme ocurrió hace 2 años, cuando trabajaba como conserje en la escuela primaria Benito Juárez, en Xalapa, Veracruz. Necesitaba mucho el dinero, así que cuando me ofrecieron el turno nocturno, acepté de inmediato.
Lo que no sabía es que aquella escuela guardaba secretos que ninguna persona debería descubrir sola. Lo primero extraño que noté fue que la escuela funcionaba solo durante el día, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Después de eso, el lugar quedaba completamente vacío, completamente muerto. Mi trabajo era simple: limpiar las aulas, barrer los pasillos, organizar los materiales y cerrar todo antes de irme a las 5 de la mañana. La primera semana pensé que era solo impresión mía. Ya sabes cómo es. Los lugares vacíos de noche siempre parecen diferentes, ¿verdad? Pero aquella escuela tenía algo más. Los pasillos eran muy largos y oscuros, incluso con las luces encendidas. Las aulas tenían un olor extraño, como de flores marchitas mezcladas con gis húmedo. Lo que más me llamó la atención fueron los pizarrones. Cada mañana, cuando llegaba, algunos tenían frases nuevas escritas, no con gis común, sino arañadas en la pintura verde, como si alguien hubiera usado las uñas. Frases como "no me olvidaron" o "todavía estoy aquí". Yo limpiaba todo y lo reportaba al director, don Raúl, pero él siempre decía que eran travesuras de alumnos que volvían a escondidas. «María, ya sabes cómo son los niños», decía, ajustándose los gruesos lentes. «Hacen cualquier cosa para llamar la atención. Pero, ¿cómo entraban los niños si yo cerraba todo personalmente? ¿Cómo escribían en los pizarrones si las aulas quedaban cerradas toda la noche?» Esas preguntas comenzaron a corroerme por dentro. Fue en la segunda semana cuando lo escuché por primera vez. Eran casi las 2 de la mañana cuando terminé de limpiar el ala norte. Estaba guardando los materiales en el armario cuando escuché risas. Risas infantiles que venían del patio. Ese sonido agudo y alegre que los niños hacen cuando juegan. Mi sangre se heló. Tomé mi linterna y fui hasta la ventana que daba al patio central. Estaba todo oscuro, vacío. No había nadie, pero yo estaba absolutamente segura de lo que había escuchado. No eran risas en mi cabeza, eran reales, venían de afuera. Volví al trabajo intentando convencerme de que eran gatos o ruidos de la calle, pero media hora después lo escuché de nuevo, esta vez más alto, más nítido, y había algo perturbador en esas risas. Era como si los niños se estuvieran divirtiendo con algo que no debían. En la tercera semana encontré algo que lo cambió todo. Estaba limpiando el baño de niñas cuando vi las manchas, gotas marrones en el suelo que llevaban hasta la última cabina. Cuando encendí la luz fuerte y me acerqué, me di cuenta de que no era suciedad común, era sangre, sangre seca, pero reciente. ¿Cómo podía haber sangre en el baño si ninguna alumna había estado en la escuela desde las 2 de la tarde? Yo misma había cerrado todas las puertas, había revisado cada aula, cada rincón. Limpié todo con cloro, pero mis manos temblaban. Cuando terminé, corrí a hablar con Joaquín, el portero nocturno. Era un señor de 60 años que trabajaba en la escuela desde hacía más de 20. Si alguien sabía algo, era él. «Don Joaquín», le dije, aún agitada, «necesito preguntarle algo. ¿Ha pasado algo extraño en esta escuela? Algo que no pueden explicar». Él me miró por un largo momento, como si estuviera decidiendo si debía contarme o no. Finalmente, suspiró hondo y me señaló la silla de plástico junto a la caseta. «María», dijo en voz baja, mirando alrededor como si alguien pudiera estar escuchando, «hace 5 años, una niña desapareció de esta escuela». Mi corazón se aceleró. ¿Cómo que desapareció? Su nombre era Sofía, tenía 9 años. Era hija del profesor Miguel, que daba clases de historia aquí. Un día, simplemente desapareció durante el recreo. Nunca encontraron el cuerpo. Nunca supieron qué pasó con ella. ¿Y el profesor Miguel? Joaquín bajó aún más la voz. Después de que su hija desapareció, la gente empezó a decir cosas sobre él, que practicaba cosas raras, rituales, ocultismo. Decían que él había sacrificado a su propia hija. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Eso es verdad? No lo sé, María. Solo sé que lo despidieron y se fue de la ciudad. Pero desde entonces, cosas extrañas pasan en esta escuela, principalmente de noche. Joaquín se levantó y miró por la ventana de la caseta, observando el patio oscuro. Por eso nadie quiere trabajar en el turno nocturno.
Por eso el salario es tan alto. Tú eres la quinta conserje en 2 años, María. Yo estaba en shock. 5 conserjes en 2 años. ¿Qué había pasado con las otras? ¿Y las otras? ¿Por qué se fueron? Él me miró con una expresión que nunca olvidaré. Una mezcla de pena y miedo. 2 renunciaron sin dar explicación. Una fue encontrada desmayada en el pasillo principal y cuando despertó no podía hablar bien. Decía que había visto a una niña en los pasillos. La cuarta, Joaquín se quedó en silencio. ¿La cuarta qué, don Joaquín? La cuarta desapareció, María, igual que la niña Sofía. En ese momento lo escuchamos de nuevo. Risas infantiles que venían del patio, pero esta vez los 2 las escuchamos. Joaquín se puso pálido y cerró rápidamente la ventana de la caseta. «Vete a tu casa, María», susurró. «Vete ahora y no regreses mañana». Pero yo necesitaba el dinero, y más que eso, necesitaba descubrir la verdad. Debería haber escuchado a don Joaquín. Debería haberme ido esa noche y nunca volver. Pero la necesidad habla más fuerte que el miedo, y yo necesitaba ese trabajo. Al día siguiente, regresé a la escuela Benito Juárez, como si nada hubiera pasado. Pero ahora sabía que no estaba sola en esa escuela. Durante toda la 4ª semana, los fenómenos se intensificaron. Las risas infantiles se hicieron más frecuentes y parecían venir de lugares diferentes cada noche. A veces del patio, otras veces de los pasillos, y en una ocasión aterradora, parecían provenir de dentro de las propias aulas. Las frases en los pizarrones también cambiaron. Ya no eran mensajes vagos, ahora decían cosas específicas. «María, ¿me ves?» o «¿Por qué no juegas conmigo?», escritas siempre con esa técnica extraña, arañadas en la pintura como heridas abiertas. Fue el jueves de esa semana cuando encontré algo que me hizo cuestionar mi propia cordura. Estaba organizando la biblioteca cuando noté que algunos libros estaban fuera de lugar. Libros sobre rituales antiguos, brujería y ocultismo, todos apilados en una mesa que yo estaba segura de haber limpiado horas antes. Abrí uno de los libros. Era sobre rituales de invocación y encontré varias páginas marcadas con lo que parecía ser sangre seca. En los márgenes había anotaciones escritas a mano con caligrafía infantil para traer de vuelta a Sofía y «El portal necesita sangre nueva». Mi respiración se aceleró. Las anotaciones eran recientes. La tinta aún tenía un brillo húmedo. Alguien había estado allí hacía poco. Alguien estaba usando esa escuela para... ¿Para qué? ¿Para intentar resucitar a la niña muerta? Cerré el libro de golpe y corrí a hablar con Joaquín. Pero cuando llegué a la caseta, estaba vacía. Su silla estaba volteada y había señales de lucha, papeles esparcidos, la radio tirada en el suelo, la taza de café rota. «¿Don Joaquín?», grité. «Don Joaquín, ¿dónde está?». Solo el eco de mi propia voz me respondió, rebotando por los pasillos vacíos de la escuela. Entonces, escuché pasos. No eran los pasos pesados de un adulto, sino los pasos ligeros y rápidos de un niño corriendo. Venían del pasillo principal, acercándose a la biblioteca donde yo estaba. Tomé mi linterna y caminé lentamente hacia la puerta. Los pasos se detuvieron justo frente a la biblioteca. Podía escuchar una respiración agitada al otro lado de la puerta, como si alguien hubiera corrido mucho y ahora estuviera allí, esperando. «¿Quién está ahí?», pregunté, con la voz más débil de lo que quería. Silencio. Luego, una voz infantil, dulce y melodiosa. «María, ¿quieres jugar conmigo?». Mi sangre se volvió hielo. Era la voz de una niña pequeña, pero había algo extraño en ella. Algo que no podía definir, pero que hacía que cada fibra de mi cuerpo gritara que corriera. «¿Quién eres?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Soy yo, Sofía. He estado sola tanto tiempo. Nadie quiere jugar conmigo». Abrí la puerta despacio. El pasillo estaba vacío, completamente vacío. Pero en el suelo había huellas pequeñas hechas con una sustancia oscura que parecía barro mezclado con sangre. Las huellas llevaban hacia el final del pasillo, donde había una puerta que nunca antes había notado. Seguí las huellas, con el corazón golpeando tan fuerte que estaba segura de que cualquier cosa en el edificio podía escucharlo. La puerta al final del pasillo era diferente a las demás. Era de madera oscura, muy vieja,
y tenía símbolos extraños tallados en la superficie. Intenté abrirla, pero estaba cerrada. Tenía una cadena pesada con un candado enorme, pero lo extraño era que las huellas pasaban por debajo de la puerta, como si quien fuera hubiera atravesado la madera. Pegué el oído a la puerta y escuché algo que me revolvió el estómago. Voces susurrando, muchas voces susurrando al mismo tiempo, pero demasiado bajo para entender lo que decían. Y entre los susurros, esas risas infantiles que ya conocía tan bien. María, la voz de la niña vino desde dentro de la sala cerrada. Baja hasta aquí. Quiero mostrarte mis juguetes. ¿Bajar? ¿Cómo que bajar? Entonces me di cuenta. Esa puerta no llevaba a una sala común. Llevaba al sótano de la escuela. Un sótano que yo ni siquiera sabía que existía. Corrí de regreso para tomar las llaves maestras de mi carrito de limpieza. Mi mente racional gritaba que no lo hiciera, que llamara a la policía, que saliera corriendo de allí. Pero había algo más fuerte que me arrastraba. Una curiosidad mórbida, una necesidad de descubrir qué había pasado con Sofía, con las otras conserjes, con don Joaquín. Cuando volví con las llaves, la puerta estaba abierta. La cadena estaba en el suelo, cortada, y la puerta se balanceaba levemente con el viento que venía de adentro. Un viento frío y húmedo que olía a tierra mojada y a algo más, algo podrido. María, la voz de la niña ecoó desde las profundidades. Por favor, baja. Te he estado esperando tanto tiempo. Miré hacia la oscuridad que descendía a través de la puerta abierta. Había una escalera de madera vieja que se perdía en la negrura completa. Cada escalón parecía gemir una advertencia para que no continuara. Pero continué. Comencé a bajar, paso a paso, apuntando mi linterna hacia las profundidades. Las paredes eran de piedra húmeda, cubiertas por una sustancia viscosa que brillaba bajo la luz. El olor se volvía más fuerte con cada escalón. No era solo podredumbre, era el olor de muerte antigua mezclado con algo dulce y empalagoso. Cuando llegué al fondo, mi linterna iluminó algo que me perseguirá por el resto de mi vida. Muñecas, decenas de muñecas antiguas, todas sin ojos, organizadas en un círculo perfecto en el centro del sótano, y en medio del círculo había una sillita del tamaño de un niño, una silla manchada con algo oscuro que preferí no identificar. Las muñecas estaban todas volteadas hacia la silla, como si observaran una presentación macabra. Sus bocas abiertas parecían gritar en silencio, y donde deberían estar los ojos, solo había huecos negros y vacíos. ¿Te gustan mis juguetes, María? La voz vino de todas partes al mismo tiempo. Giré la linterna frenéticamente, pero no lograba ver a nadie. Era como si la propia oscuridad me hablara. ¿Sofía? Susurré. ¿Eres tú? Ya no soy Sofía, respondió la voz, ahora más cerca, casi en mi oído. Soy algo mucho mejor, algo que mi papá creó. Fue entonces cuando entendí todo. El profesor Miguel no había matado a su hija, había intentado traerla de vuelta, y algo había salido muy, muy mal. El círculo de muñecas comenzó a moverse. Lo que pasó en los siguientes momentos en el sótano de la escuela Benito Juárez aún me provoca pánico cuando lo recuerdo. Las muñecas sin ojos comenzaron a arrastrarse por el suelo de piedra, sus cuerpecitos de porcelana produciendo un sonido escalofriante contra el piso húmedo. Todas se movían hacia mí, como si fueran imanes atraídos por mi terror. No tengas miedo, María. La voz de Sofía resonó en las paredes. Papá me enseñó que para volver a la vida, necesito a alguien que tome mi lugar. Corrí hacia la escalera, pero cuando miré hacia arriba, la puerta se había cerrado. Estaba atrapada en el sótano con esa cosa que alguna vez había sido una niña inocente. Las otras conserjes también intentaron huir, continuó la voz, ahora con un tono de diversión cruel, pero siempre las traigo de vuelta. Esperanza gritó tanto, Rosa lloró tanto, Guadalupe hasta intentó rezar. Dios mío, las otras conserjes no habían desaparecido. Ellas estaban allí abajo, con ella. Fue entonces cuando vi los huesos, esparcidos por las esquinas del sótano, entre las sombras que mi linterna no lograba iluminar del todo. Huesos humanos, algunos aún con pedazos de ropa pegados, y entre ellos reconocí el llavero de don Joaquín, ese con San Cristóbal que siempre llevaba.
Joaquín intentó detenerme, susurró Sofía, pero yo tenía tanta hambre. Las muñecas habían formado un círculo a mi alrededor. Sus huecos vacíos donde deberían estar los ojos parecían hipnotizarme, arrastrarme hacia un lugar oscuro del que sabía que no volvería. Intenté correr, pero tropecé y caí. Mi linterna rodó por el suelo, creando sombras danzantes en las paredes. Y fue en esa luz errática que la vi. Sofía, o lo que quedaba de ella. Era una figura pequeña, del tamaño de una niña de 9 años, pero su piel tenía el color del gris húmedo. Sus ojos eran 2 cavidades negras, iguales a las de las muñecas, y su boca se abría más de lo que cualquier boca humana debería abrirse, revelando dientes puntiagudos y podridos. «Papá me trajo de vuelta mal», dijo, inclinando la cabeza de un modo que me dolió el cuello solo de verlo. «Pero ahora sé cómo arreglarme. Te necesito, María. Necesito tu vida, tu sangre, tu alma». Comenzó a acercarse, con sus pequeñas manos extendidas hacia mí. Las uñas eran largas y negras, y podía ver que estaban sucias con algo oscuro. Entonces, recordé las oraciones que mi abuela me enseñó cuando era niña. Comencé a rezar en voz alta, lo más fuerte que pude, mientras me levantaba y buscaba alguna salida. «La oración no funciona aquí, María». Sofía rió, y el sonido era como vidrio quebrándose. «Papá ya intentó bendecir este lugar, pero algunas cosas son más fuertes que Dios». Pero yo seguí rezando, porque era lo único que me quedaba. Y fue cuando grité el nombre de San Miguel Arcángel que algo cambió. Las muñecas dejaron de moverse. Sofía retrocedió un paso. «No», susurró con un siseo. «Ese nombre no, no». Continué gritando oraciones, pidiendo protección, implorando a cualquier fuerza superior que me sacara de allí. Y lentamente, muy lentamente, escuché un ruido arriba. Alguien estaba intentando abrir la puerta del sótano. «¡Aquí abajo!», grité con todas mis fuerzas. «¡Ayúdenme!». Sofía lanzó un grito agudo e inhumano, un sonido que hizo que las muñecas se destrozaran solas contra el suelo. La luz de mi linterna comenzó a parpadear, y por un momento, todo quedó en oscuridad total. Cuando la luz volvió, ella había desaparecido. Escuché pasos bajando por la escalera. Era la policía. Alguien había escuchado mis gritos y llamó a las autoridades. Me encontraron desmayada entre los huesos y los pedazos de muñecas, aferrando mi linterna como si fuera un arma. Me llevaron al hospital, donde estuve 3 días internada. Cuando salí, supe que habían clausurado la escuela indefinidamente. Encontraron los restos de 4 personas en el sótano, las 3 conserjes anteriores y don Joaquín. Pero lo extraño es que nunca encontraron evidencia de Sofía, ni viva ni muerta, como si nunca hubiera existido. Me mudé de ciudad el mismo día que salí del hospital. Fui a Puebla, conseguí trabajo en una tienda e intenté olvidar todo. Pero a veces, cuando cierro los ojos por la noche, todavía escucho el sonido de las muñecas rompiéndose solas. Después de escuchar estos relatos del turno nocturno, dime, ¿te atreverías a trabajar en la madrugada? Si te gustó este video, suscríbete y deja tu comentario. Quiero saber qué historia te heló la sangre esta noche.